No, no. Son las 9:34, vamos a hablar sobre literatura y literatura en relación con la historia de nuestro país, porque estamos invitando a dos escritores que forman parte de un grupo de escritores que han publicado ya 9 libros en una colección, ella toda dedicada al bicentenario de nuestra República, a rescatar para la memoria colectiva algunos personajes, algunas situaciones, algunas escenas que no conocemos suficientemente. Así que felicitaciones desde ya a Fabricio Tealdo y a Ulises Gutiérrez, que ambos son autores de esta colección hecha por una editorial privada. Yo estoy sorprendido porque yo pensé que el Estado peruano, que tiene una comisión en el Ejecutivo y otra en el Congreso, presidida por el señor Juan Cheput, había desde ya financiado esto, pero no. Creo que no, incluso uno de los títulos está lo escribe Alejandro Neira, el director de la biblioteca. Hay que decirle que ahora se ponga él para la otra colección. Bueno, esto es hecho con dinero privado de la editorial Arsán. Cuéntenos sobre esta editorial, quién tuvo la idea y cómo sucede esta maravilla editorial en nuestro país de poca memoria. Sí, es realmente una maravilla editorial porque hasta nos han pagado, como les comentaba, ¿no? Algo es extrañísimo. Además está difundiéndose mucho. Es una iniciativa editorial Arsam y de Juan Manuel Chávez, que también es autor. Él fue el artífice, digamos, de toda la colección. Empezó a convocar a autores nacidos en los años 70, más o menos, de una generación, para reflexionar sobre la independencia a partir de la ficción, ¿no? Y tener distintas miradas, tanto de cada uno de los autores como geográficas, ¿no? Esa fue la idea original y cada autor abordaba el personaje que más le interesaba. Y en el caso de ustedes dos, ¿cuál es el autor que han escogido? Bueno, el mío se llama El año de la Harway, es un vocablo quechua que se refiere a la langosta. Está ambientada en el momento en que el virrey La Serna deja Lima y se va para Huancayo a resistir con su tropa. Llega a Huancayo con 4.000 soldados y manda a construir un fuerte en el pueblo de Azapampa, que está muy cerca hacia las punas de Huancavelica. A mí me interesó mucho esa imagen porque fue todo un problema alimentar a semejante cantidad de gente. Entonces los realistas empezaron a saquear, a levar a los indios, ¿no? Entonces el narrador en mi novela es un niño que no sirve para la guerra, pero ve llegar a los realistas en cantidad numerosa y las compara con la langosta, ¿no? Este insecto que llega y arrasa con las cosechas. Y la desesperación de un ejército que está aislado en América, que está esperando tropas de España que nunca llegaron y que se van a la sierra porque estaba el alimento, porque en Lima no había alimento, a resistir hasta que lleguen los barcos que nunca llegaron. Porque les prometieron, ¿no es cierto?, ayuda de España y nunca llegó la ayuda. A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, cuando estuve averiguando que las tropas habían pasado por las punas por las que yo suelo ir a mi pueblo, a Colcabamba. Y si ya los camiones o los carros colapsan en esa altura, yo me imaginaba al virrey y sus soldados atravesando esa puna, ¿no? El virrey que venía a ser el rey de Lima, me lo imaginaba sufriendo esas penurias. Hay una carta muy bonita de Canterac al rey donde dice que había más peruanos en sus filas que el otro lado, que ellos eran unos cuantos españoles rodeados de peruanos y el otro lado tenía chilenos y colombianos mandados por argentinos y colombianos. Había más peruanos en el lado realista, curiosamente. Sí. Bueno, y señor Gutiérrez, ¿usted cuál es el autor? Fabricio. Perdón, Fabricio. Sí, ¿cuál es? Yo elegí a Rodil, digamos, siempre me interesó el personaje de Rodil. Yo vivo en La Punta, soy chalaco de siempre y es algo que me interesó. De siempre pasaba por el Real Felipe. Real Felipe es una historia que siempre me interesó hacer. Inicialmente quería que toda la historia suceda en la fortaleza, pero empecé a averiguar sobre la vida de Rodil antes y después de la independencia. Es un personaje fascinante, llegó a ser primer ministro, lo traicionan por todos lados, pues lo traicionan en el Real Felipe, porque él no se iba a rendir. No se iba a rendir hasta que la segunda pequeña traición. Y cuando regresa a España, él es el único soldado de las filas realistas al que no desprecian llamándolo Ayacucho, ¿no? Incluso cuando vuelve, el rey le entrega la Gran Cruz de Isabel la Católica y le da el marquesado de Rodil. Entonces un personaje pues que tenía, la famosa frase de Bolívar cuando rinde el año 26, después de 2 años, su último reducto junto con Chiloé realista, le dice: el heroísmo no es digno de castigo. Me está quitando es impresionante esa Patricia frase. me está leyendo. Es impresionante esa frase.
Año y un mes. Esperando que manden una flota de España para... Es como el Bolognesi de la guerra con Chile, Exacto, ¿no? Es la misma figura de abandonado, gente, ¿no? mata, muere Torretal, es horrible, comen ratas. Me está quitando ya cuenta la novela. Sí. Ahora, lo interesante es que, por ejemplo, Rodil, son personajes del lado español de la conquista, ¿no? de la guerra de independencia, sobre los que no nos han contado mucho, porque siempre se ha exaltado el lado patriota, digamos, ¿no? Y es curioso porque hay gente que también había vivido acá años y que sentiría que esto era parte de su vida y de su terruño, ¿no? Un conflicto bien complicado, ¿no? Sí, es a través de estas novelas que se humaniza mucho a los españoles, ¿no? Que también sufrieron. De hecho, hay una novela que la escribió David Lozano, que es español, y él cuenta la versión de un Potosí, se llama. dueño de minas en Potosí, en Bolivia, que despierta con la noticia de que ya se ha liberado el Perú y que de pronto ya no es dueño de esa mina, ¿no? Y en la novela empieza a contar todo ese drama, Los ¿no? indios de Iquicha, en la última gran rebelión, eran realistas. Eran realistas. O sea, Bueno, se gente que sentían no- españoles. Exacto. Y era gente que no quería de pronto perder su seguridad. La independencia era una aventura, ¿no? El diario de Basil Hall, que Aldo se lo está llevando, retrata todas las intrigas que sucedían en Lima, precisamente porque el diario va del 20 al 24, pero se ha tomado el momento en que está en Lima durante la estadía de San Martín, cuando estaba en el protectorado. Se entrevista con San Martín, con los virreyes Pezuela y La Serna. Entonces es una visión muy interesante. Yo no pensé que iba a ser tan bueno, pero Ahora, realmente... ustedes ambos han escogido militares. De esta serie de 7 novelas hay algunos que no son militares, el más conmovedor de los cuales es Mariano Melgar, porque él muere fusilado por haber tomado armas, siendo un poeta refinado y un hombre romántico. Algunos dicen que para salir de un problema de amor, él se vuelve revolucionario, ¿no? Silvia. Ahora, hay una novela sobre Melgar, ¿no? Sí, así es. Ese es el de El Muelle y el Sauce, de Soy la Vega, Salvatierra, que cuenta ese pequeño paso de la historia, ¿no? Precisamente vamos a ir a Arequipa en las próximas semanas, porque al haber una visión descentralizada de la independencia, tanto de los hechos como de los autores, vamos a presentarnos en diferentes lugares. Ya estuvimos en Huancayo, que fue un éxito total. La Feria Internacional del Libro de Huancayo es una maravilla. Y vamos a estar en Arequipa, pensamos ir a Cusco, vamos a estar en Trujillo. Pero, ¿y el Estado los respalda de alguna manera? Porque se está hablando con mucha solemnidad de grandes conmemoraciones. Pero ¿cómo puede ser que una empresa privada como la editorial Arsán se comprometa tanto y no haya un apoyo público? Yo espero que estén tomando nota los editores de Arsán en este momento, ¿no? Para empezar a moverla. Una pregunta sobre Rodil, Fabricio. Él era masón, ¿no es cierto? ¿Has explorado esa parte? Porque la independencia es muy interesante, todo esto, la logia Lautaro, San Martín masón, el lado español había masones, y se habla mucho que la masón... Javier Mariátegui. Claro, también era masón, y todo esto, contacto con los ingleses y la masonería financiando la independencia. ¿Has indagado en eso? Yo tuve que priorizar algunos hechos, porque si no terminaba con un ladrillo, ¿no? Entonces tenía que, digamos, según las necesidades de la historia, iba agarrando algunos hechos. No me metí en el tema de la masonería, que sí trabajan algunas de las novelas. En la de Alejandro se menciona con Alejandro detalle. Neira, que mencionaba Patricia, el nuevo Así director es. de la Biblioteca Nacional, entre tanto, ¿no? Sí, así es. Sí. Él sí lo menciona. Tal vez yo la mejor clase de historia que tuve en la universidad, debo confesarlo, y tal vez contar la experiencia sirve como referencia, fue con un profesor que nos hacía leer novela histórica. Es una manera muy útil de que los chicos entren en la historia, y claro, eso no quita que en la clase haces una clase de historia, pero no somos muy prolíficos en la creación de literatura histórica. Tal vez uno de los mejores representantes era Luis Enrique Tort, que acaba de fallecer, un gran escritor de novela histórica, pero nos falta, y este es un gran aporte, ¿no? Sí, esa es la idea, y va a continuar. Yo, según tengo entendido, en el 2019 va a aparecer un segundo tiraje de otras novelas sobre la independencia.
Sondheim, ¿no? Lo intentó, Guillermo Sondheim con la guerra tenía contra cosas- Chile. tenía ¿no? cosas geniales, sobre ¿sabes? Rodil, Tenía hay cosas escribió bastante la hay guerra. una obra de Ricardo teatro de Palma. Salazar Bondi. Y Ricardo Palma, que hay se dos. arrepiente ya mayor de haber escrito Y hace- quizás sandeces, creo que Ahora, dice. pequeño pedido, por favor. El personaje más misterioso y más entrañable de la independencia es Payardele, y más desconocido, ¿no? El único francés. Se arregló en Tacna, Haga ¿no? algún esfuerzo para ver si hay. Yo solo sé que hay una calle con su nombre. Se arregló en Tacna, ¿no? Payardele, Sí, una vino rebelión de Tacna, corta. aparentemente de Argentina, y desapareció. No, no tiene tumba conocida, no se sabe nada de él, y sin embargo, efectivamente, ha entrado a la memoria por calles y por favor, a que algún escritor francófilo nos haga saber quién fue este francés que participó desde Tacna en la independencia del Perú. Esperemos que alguien se anime en la segunda tanda a De ver si... acuerdo. Muchas gracias, felicitaciones a ustedes y a Muy los amable. responsables de Está Editorial lindísima. Arzán Vamos por esta a magnífica promocionar la iniciativa. colección, ¿no es cierto? Que se llama... La colección del 200 Bicentenario. años de historia en ficción. La colección del Bicentenario viene en una cajita y son varios libros. 8 novelas y el ¿No? diario de viaje de Basil Hall. Yo, la verdad, que lo regalaría por el Día del Padre, ¿eh? Para todos los padres a los Es que les una interesa magnífica la historia, por Recibo ejemplo, ¿no? regalos. Muchas gracias, Gracias. a ustedes dos. Felicitaciones por sus respectivos libros sobre el Marqués de la Serna, el último virrey y el primer golpista del Perú, ¿no? Así es. Porque él despojó Sí, a así es. Pezuela. Y usted que ha hecho esta sobre otro militar, Rodil, el último de los mohicanos en el Perú, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias por Muchas su gracias. presencia. Gracias a ustedes. Buenos días. Hacemos una pausa y entramos a la recta final de ampliación de noticias. Pero, bueno.